En la octava caminata vamos a ir desde los compuestos de 3 carbonos hasta glucosa o glucógeno. Esos compuestos de 3 carbonos son el lactato, la alanina, el piruvato y el glicerol. Para ello vamos a mover la pizarra de tal manera que podamos ver qué está pasando a nivel mitocondrial. Aquí tenemos el lactato y la primera reacción del lactato es su reducción a piruvato. En esa oxidorreducción depende de la coenzima NAD. Y NAD en esta oxidación del lactato a piruvato produce poder reductor bajo la forma de NADH en el citosol. ¿Okay? Recordemos que esto es el citosol. Entonces, lactato se oxida a piruvato a expensas del NAD y forma NADH citosólico. Piruvato ya sabemos que entra a la mitocondria con el transportador correspondiente y tenemos piruvato mitocondrial. Ese piruvato mitocondrial es carboxilado hasta oxalacetato. La mitocondria, la membrana mitocondrial interna, no tiene un transportador para oxalacetato, por lo tanto, se debe recurrir a una estrategia que es la lanzadera de aspartato malato o glutamato aspartato, como también se conoce, para poder sacar los carbonos del oxalacetato mitocondrial hacia el citosol. Veamos cómo opera esta lanzadera. El oxalacetato es transaminado y se forma el correspondiente aminoácido que es aspartato. Esa transaminación depende de que glutamato ceda su grupo amino al oxalacetato para formar aspartato y el glutamato a su vez se transforma en alfa-cetoglutarato. Es lo que está acá. Ok. Para que esta lanzadera opere, necesitamos de 2 transportadores. Uno que cotransporta los 2 aminoácidos, glutamato y aspartato, los 2 aminoácidos con carga negativa. A medida que por una molécula de glucosa que entra a la mitocondria, de glutamato que entra a la mitocondria, sale concomitantemente una molécula de aspartato hacia el citosol. Y el otro transportador cotransporta malato y alfa-cetoglutarato. Y por cada molécula de malato que entra a la mitocondria, sale una molécula de alfa-cetoglutarato hacia el citosol. Operando estos 2 transportadores, es posible sacar los carbonos que tenemos aquí de oxalacetato, que a su vez vienen de piruvato, que a su vez viene de lactato, hacia el citosol. Entonces, una vez que ocurre esta transaminación, que el oxalacetato es transaminado a aspartato, a expensas de que el glutamato se transforme en alfa-cetoglutarato, entonces este aspartato recién formado sale al citosol y en eso entra una molécula de glutamato que restituye a la que acaba de ceder su grupo amino para formar el aspartato. Fuera, en el citosol, ese aspartato citosólico se vuelve a transaminar y esta vez es el aspartato quien cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato, de tal manera que el aspartato ahora se transforma en oxalacetato citosólico y el alfa-cetoglutarato se transforma en el aminoácido glutamato. Cuando, ok, de esta manera ya tenemos oxalacetato citosólico. Antes lo teníamos dentro de la mitocondria
Ahora con esta lanzadera tenemos el oxalacetato o los carbonos en el citosol. De allí ocurre una descarboxilación del oxalacetato, se pierde un carbono, pasa de 4 carbonos a 3 carbonos y ese compuesto es el fosfoenol piruvato. Veamos, movamos la pizarra de nuevo y veamos qué ocurre en la parte final de la ruta gluconeogénica, que es el camino que vamos a seguir o que ya comenzamos a seguir cuando piruvato pasó a oxalacetato y ahora oxalacetato a fosfonol piruvato. De allí ocurren las reacciones que conocemos y se llega hasta 1,3-bisfosfoglicerato. Aquí este glicerato va a ser reducido a un glicerol, a un aldehído. El glicerato, que es un ácido carboxílico, va a ser reducido hasta un aldehído que es el gliceraldehído 3-fosfato. Para esa oxidorreducción se requiere poder reductor y ese poder reductor lo ofrece NADH. El NADH que se formó cuando el lactato se oxidó a piruvato. Fíjense que está en el citosol y esta reacción sabemos que es citosólica. Entonces, este NAD es el que provee el poder reductor necesario para que el 1,3-bisfosfoglicerato se reduzca a gliceraldehído 3-fosfato. Cuando todo este proceso ocurre 2 veces, es decir, a partir de 2 moléculas de lactato, tenemos 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una de ellas se isomeriza a la dihidroxicetona fosfato y continúa la ruta hacia la formación de 1,6-bisfosfoglicerato, el cual es hidrolizado para formar fructosa 6-fosfato que se isomeriza hasta glucosa 6-fosfato. Y aquí tenemos la encrucijada. En los tejidos donde este compuesto de 3 carbonos llegan hasta glucógeno, como el hígado, por ejemplo, se sigue la ruta desde glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, UDP-glucosa, hasta la síntesis de glucógeno. ¿Ok? En aquellos tejidos donde, como el hígado, la glucosa 6-fosfato puede llegar hasta glucosa, entonces ocurre la hidrólisis final de esta ruta y se libera glucosa a la sangre. Entonces allí tenemos ya recorrido el camino desde lactato hasta glucosa, glucosa o glucógeno. Ahora veamos qué pasa cuando el compuesto de 3 carbonos es alanina o es piruvato. La alanina, por transaminación, se transforma en piruvato. ¿Ok? Así que esta caminata de alanina o de piruvato hacia glucosa o glucógeno es similar. El único paso distinto es que si parto de alanina, debe ocurrir una transaminación citosólica que la transforme a piruvato. Ese piruvato va a entrar a la mitocondria, como ya lo sabemos. Aquí la tenemos, piruvato mitocondrial, se carboxila a oxalacetato. Ahora fíjense una cosa. Ninguna de estas reacciones citosólicas, la transaminación, y bueno, el piruvato no sufre ninguna reacción enzimática en el citosol, simplemente es transportado a la mitocondria. Pero ninguno de esos 2 pasos conlleva a la formación de poder reductor bajo la forma de NADH en el citosol, como si es el caso del lactato. Por lo tanto, la estrategia que sigue la célula debe ser distinta. Esa estrategia es cómo sacar los carbonos del oxalacetato mitocondrial hacia el citosol. Aquí la estrategia es continuar, y la voy a poner en rojo, utilizar la reacción del ciclo de Krebs, pero en forma inversa.
Normalmente en el ciclo de Krebs, el malato es oxidado a oxalacetato y allí se produce poder reductor bajo la forma de NADH. Es este poder reductor que está acá. ¿Ok? Vamos a poner doble recuadro para diferenciarlo. Entonces, la reacción que ocurre es la reacción inversa. Esta es una reacción cercana al equilibrio, así que el oxalacetato puede entonces reducirse, perdón, reducirse a malato. La pizarra no me quiere dejar. Y aquí está. Voy a ponerla acá. Ok, para verla completa. Entonces, repito, aquí el oxalacetato se devuelve, por decirlo así, en la última reacción del ciclo de Krebs, la octava reacción, se devuelve y se reduce a malato. ¿Y cuál poder reductor utiliza para esa reducción? Este NAD mitocondrial. Este NAD es el que permite la reducción del oxalacetato para formar malato. Y ese malato mitocondrial sale porque la mitocondria tiene un transportador de malato que dirige malato hacia el citosol concomitantemente con la introducción de fosfato inorgánico hacia la matriz mitocondrial. Entonces, ese malato sale y tenemos malato en el citosol y sabemos que en el citosol esta enzima que es mitocondrial, que es la malato deshidrogenasa, la que cataliza esta reacción del ciclo de Krebs, también existe una isoenzima en el citosol. Y allí cataliza precisamente la oxidación de malato hacia oxalacetato. Y en esa reacción depende de NAD, así que se forma poder reductor bajo la forma de NADH, que lo tenemos aquí. Entonces, fíjense, con esta otra estrategia celular, la mitocondria logra sacar los carbonos del oxalacetato que vienen de la carboxilación de piruvato y que vienen de piruvato citosólico o del aminoácido alanina, los logra sacar como malato al ser reducido el oxalacetato hacia malato en la matriz mitocondrial a expensas del poder reductor mitocondrial. Y este malato en el citosol es reoxidado a oxalacetato y produce poder reductor bajo la forma de NADH citosólico. Ese poder reductor lo vamos a necesitar cuando este oxalacetato continúe la ruta que ya hemos visto, que continúa el mismo camino, es exactamente el mismo camino que siguió lactato, los carbonos de lactato, que aquí están esquematizados en azul. No lo voy a colocar en rojo para no sobresaturar el esquema, pero seguimos el camino azul. Oxalacetato citosólico se descarboxila a fosfonolpiruvato. Llegamos las rutas, o seguimos la ruta de la gluconeogénesis hasta 1,3-bifosfoglicerato y el poder reductor allí para reducir el ácido carboxílico a un aldehído se toma de este NADH que es citosólico que se produjo cuando el malato pasó a oxalacetato. Aquí se utiliza, luego de nuevo, con dos moléculas de alanina o dos moléculas de piruvato, tenemos dos moléculas de gliceraldehído trifosfato, una de ellas se isomeriza la de hidroxiacetona fosfato y allí continúa la ruta gluconeogénica, se condensa en la triosa, forma 1,6-bifosfoglicerato, se hidroliza a fructosa 6-fosfato, se isomeriza a glucosa 6-fosfato y allí tenemos la partición de la vía.
o los carbonos van hacia la síntesis de glucógeno, como sería en el caso del músculo esquelético, o hacia la liberación de fabricación de glucosa y liberación a la sangre, como sería en el caso del hígado. Y finalmente tenemos el compuesto de 3 carbonos, que es el glicerol. El glicerol lo tenemos por acá. Vamos a mover la pizarra de nuevo. Y aquí tenemos glicerol. Para que el glicerol entre a la ruta metabólica debe ser activado, y esa activación es a expensas del ATP, y el glicerol es fosforilado en el carbono 3 para formar glicerol 3-fosfato. Y eso lo cataliza una transferasa llamada glicerol quinasa. Luego, el alcohol del glicerol es oxidado a un grupo ceto. Y al ocurrir eso, el glicerol 3-fosfato se transforma en una de las triosafosfatos de la glucólisis o de la gluconeogénesis, como lo quieran ver, que es la dihidroxiacetona fosfato. Y en ese momento, en esa reacción, se produce a nivel del citosol NADH. La oxidación de glicerol 3-fosfato es a expensas de NAD, por lo tanto, al formarse hidroxiacetona fosfato, se produce poder reductor citosólico bajo la forma de NADH. De allí, la ruta continúa. Con 2 moléculas de glicerol se forman 2 dihidroxiacetona fosfato. Una de ellas se isomeriza al gliceraldehído 3-fosfato, se forma la fructosa 1,6-bifosfato, se hidroliza a fructosa 6-fosfato, se isomeriza a glucosa 6-fosfato. Y aquí de nuevo tenemos la partición de que los carbonos se pueden almacenar como glucógeno o pueden ser liberados como glucosa a la sangre.